Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre del programa de educación financiera Tus Finanzas, queremos agradecerles por su participación en este taller de educación financiera, que estamos seguros será de gran interés porque vamos a tocar temas de absoluta actualidad y de absoluta importancia. Recordemos, este programa de educación financiera, Tus Finanzas, llega a través del auspicio de las siguientes instituciones financieras. Agradecemos al Banco Bolivariano, agradecemos al Banco Capital, al Banco Procredit, agradecemos a Produbanco y agradecemos a Banco Finca, quienes auspician esta gran ejecución del programa de educación financiera a nivel nacional. Un problema técnico, voy a pedir que me ayuden. Perdón, un momento. Al final, ¿qué es lo que esperamos de ustedes del día de hoy? Que nos acompañen 25 minutos. Va a ser importante que ustedes tengan a la mano un cuaderno y un esferográfico para ir apuntando algunos conceptos que son los más importantes, lo que ustedes consideren que son los más importantes. Y cualquier inquietud, cualquier consulta que ustedes tengan, con muchísimo gusto le damos respuesta. Vamos a dar a continuación a este tema del día de hoy, que está directamente relacionado con un tema muy importante que está pasando en la sociedad ecuatoriana, y es la gran confusión que existe entre lo que es el ahorro, lo que es la inversión y lo que es especulación. 7 temas que queremos revisar con ustedes: qué son las criptomonedas, qué es el esquema Ponzi, los conceptos de rentabilidad versus riesgos, la naturaleza del ser humano, cuáles son los principales errores que cometemos dentro de este proceso de ahorro e inversión, y también cuáles son las conclusiones y recomendaciones finales que tenemos. Quisiéramos empezar refiriéndonos a un concepto que es bien importante, y es que todos nosotros debemos tener la total claridad de las diferencias que representan lo que es el ahorro, lo que es la inversión y lo que es la especulación. Si los ecuatorianos tuviéramos claro esta lámina, estas situaciones que estamos viendo de captación de dinero, no se estaría dando lugar, y las familias ecuatorianas no estarían afectadas por este fenómeno. Entonces, lo que queremos es que todos tengamos muy claros las diferencias entre lo que es ahorrar, lo que es invertir y lo que es especular. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es un proceso recurrente. Es la primera etapa en la cual nosotros nos activamos o empezamos a realizar pequeños ahorros con unos destinos muy claros. Al final nosotros ahorramos, nuestras familias ahorran para crear el fondo de emergencia. Nosotros ahorramos para nuestros estudios, nosotros ahorramos para un evento futuro programado, nuestra graduación, el matrimonio, la fiesta de bautizo. Son para eventos programados a los cuales nosotros estamos tomando la precaución de ir generando un fondo de ahorro para una situación que se va a venir a futuro. Evidentemente, el ahorro, por sus características de liquidez y de seguridad, tiene una baja rentabilidad, el riesgo es bajo. Y al final, quienes deberíamos ahorrar somos todos los ecuatorianos. Entonces, este es el concepto del ahorro, un proceso recurrente con unos destinos muy claros del fondo de emergencia, los estudios de eventos programados. Al ser un concepto líquido y de bajo riesgo, tiene una baja rentabilidad, y todos los ecuatorianos deberíamos ahorrar. Esta es la primera etapa en la que todos los ecuatorianos deberíamos encontrarnos. Ahora,
Dependiendo de la situación de los ecuatorianos y de las familias, habrán familias y habrá personas que de esta etapa inicial pueden pasar a una segunda etapa que es el de la inversión. Cuando nosotros estamos invirtiendo durante nuestras diferentes etapas de vida, la inversión es un concepto que no lo vamos a poder realizar todos los meses o todos los años, sino lo vamos a realizar en algunas contadas oportunidades dentro de nuestras etapas de vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de inversión, estamos hablando de que nos compramos un activo. Cuando estamos hablando de inversión es cuando nos compramos nuestra casa. Hablamos de inversión cuando nos ponemos un negocio. Hablamos de inversión cuando nos compramos una maquinaria. Hablamos de inversión cuando compramos inventarios y hacemos la ampliación de nuestro negocio. Fíjense en cómo la inversión es un concepto muy diferente del ahorro desde el punto de vista del destino, porque aquí estamos hablando de inversión de proyectos importantes. La casa, el negocio, la nueva maquinaria, la remodelación de la maquinaria, la ampliación de nuestro negocio. ¿Qué rentabilidad vamos a tener de estos proyectos de inversión? Al final, la rentabilidad del mercado o la rentabilidad que esté asociada al proyecto de inversión que nosotros estamos realizando. Pero al ser una rentabilidad de mercado y al tener la inversión, otros conceptos que están afectando esta actividad, fíjense en que el riesgo de invertir es un riesgo más alto que el de ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando estamos invirtiendo en un negocio, existen una serie de situaciones que pueden estar afectando al negocio. Entonces, el concepto de riesgo en una inversión es un concepto superior al de ahorrar. ¿Quiénes deberíamos invertir? Todos deberíamos invertir. Pero, nuevamente, primero, la etapa primera es el ahorro, el segundo escalón es el de la inversión, y la tercera escalón o la tercera etapa podría ser el de la especulación. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros especulamos? En el fondo, nosotros especulamos porque queremos hacernos ricos de la noche a la mañana. Invertimos cuando nos compramos la casa, el negocio, la maquinaria. Ahorramos cuando creamos el fondo de emergencia, el ahorro de los estudios, el ahorro para la cuota de entrada de la casa. Pero el concepto de especulación es hacernos ricos de la noche a la mañana, que es un concepto bien, bien difícil de llegar, porque hacernos ricos de la noche a la mañana es un concepto bien complicado. Una característica que tienen el proceso de especulación es que la ganancia que la persona quiere tener es una ganancia desmedida. Y aquí ya comienzan las principales alertas, porque si nosotros tenemos una promesa de rendimiento superior al 90%, al 80%, al 60%, ya tenemos una alerta de que algo anda mal. Porque ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿qué negocio lícito, qué negocio normal puede generar esas ganancias tan altas? No existe un negocio inmobiliario, un negocio agrícola, un negocio comercial, un negocio de servicios, un negocio de hostelería que genere esas ganancias. Entonces, el concepto de especulación es un concepto que está asociado a una ganancia desmedida y que el riesgo que tenemos es un riesgo extremadamente alto. ¿Quiénes son las personas que podrían especular? Son aquellas personas que tienen muchísimo dinero. Y yo insisto en el concepto en que son aquellas personas que tienen muchísimo dinero y que son aquellas personas que están dispuestas a perder de su capital una pequeña parte que le están tomando en especulación. Entonces, las personas que pueden especular son aquellas personas que tienen muchísimo dinero y que no les importa, como tienen tanto dinero, no les importa perder un determinado porcentaje por poner en riesgo en esta especulación. Entonces, fíjense en las grandes diferencias que existen entre lo que es ahorrar, lo que es invertir y lo que es especular. Tres situaciones completamente diferentes y lo que nosotros queremos
hacerles que ustedes visualicen es que la primera etapa es el ahorro, la segunda etapa es la inversión y una tercera podría ser la especulación. Pero no confundamos estas etapas. Primero ahorremos, después invirtamos y cuando nos sobre la plata y después de que nos sobre la plata estemos dispuestos a perder una pequeña cantidad de dinero, podemos hablar de los conceptos de especulación. Algo que ha sido común dentro del mercado, del entorno ecuatoriano es el concepto de las criptomonedas como un mecanismo supuestamente de inversión, pero vemos a través de este cuadro que no es inversión, sino que es de especulación. En el mundo existen 8,000 criptomonedas. La primera y la más famosa es el Bitcoin, que inició en el año 2009. Y el concepto de la creación del Bitcoin fue de crear una forma de pago que no requiera la intermediación de los bancos. El concepto del Bitcoin fue crear una forma de pago en que no se necesite a la participación de los bancos como intermediarios. Después, el Bitcoin ha ido generando mayor uso desde el punto de vista de adquisición de bienes y servicios, pero al final las personas que adquieren estas monedas más bien lo están utilizando como un activo de especulación debido a su alta volatilidad en el precio. Como es un activo que tiene unas tremendas subidas y unas tremendas bajadas, algunas personas están utilizando al Bitcoin como un activo de especulación. Nosotros no podemos ahorrar en Bitcoins. Nosotros no podemos invertir en Bitcoins. Cualquier operación que nosotros estemos haciendo en Bitcoins cae en la etapa 3, que es la etapa de especulación. Operar en Bitcoins no está prohibido en el Ecuador, pero todos debemos tener muy presente que supone unos riesgos altísimos. ¿Por qué? Porque no existe una regulación, no existe un marco legal que identifique y que ponga y que precautele los intereses de los ciudadanos. El mes pasado 10 instituciones estaban promocionando este tipo de operaciones en el país y nosotros hablamos de que son operaciones porque no son inversiones. No es correcto decir estoy invirtiendo en Bitcoins, estoy operando en Bitcoins, estoy especulando en Bitcoins. Si bien las personas y los ecuatorianos son libres en operar y en transar en las diferentes criptomonedas, es extremadamente importante destacar que estas operaciones no tienen ningún tipo de respaldo. No tienen respaldo. Entonces, evidentemente, si no hay una regulación, si es que existen unas variaciones significativas en los precios, al final constituyen las criptomonedas una puerta abierta para que los ciudadanos se puedan ver afectados económicamente de una manera muy importante. Evidentemente, si es que no hay un marco regulatorio y no son operaciones lícitas, no, en caso de reclamos, difícilmente estas reclamaciones podrán tener una solución. ¿Qué es el esquema? ¿Qué es el esquema Ponzi? Al final, este también es otro concepto que ha estado directamente relacionado a la situación del entorno. Y al final, este es un esquema en el cual la ganancia de este esquema, la ganancia de esta operación va a depender del número de personas adicionales que se incluyan en el esquema. Es decir, el esquema Ponzi trabaja a través de que las nuevas personas que se incluyen en la pirámide son esos los recursos que están siendo generados para pagar la rentabilidad esperada de los participantes más antiguos. Es decir, el participante antiguo no es que genera el dinero de una actividad productiva, una actividad comercial, una actividad industrial o de servicios, sino que al final son los nuevos adeptos, son las nuevas personas que están ingresando al esquema las que este aporte sirve para pagar la rentabilidad de los inversionistas iniciales.
Y este es un esquema, este esquema Ponzi es un esquema antiguo en el mundo. Y en el Ecuador han habido casos muy notables y muy importantes dentro del tema del esquema Ponzi, y me quiero referir a dos. El primero, el del notario en la ciudad de Machala, y el segundo, el que sabemos en Quevedo con Big Money. Cuando nosotros hablamos de los conceptos de esquemas de piramidación, el esquema Ponzi, el tema de criptomonedas, nosotros debemos tener muy presente que en este tipo de operaciones hay dos puntas que son muy claras y deben ser muy precisas de entender. La primera es del concepto de rentabilidad y el segundo es el concepto de riesgos. Toda decisión financiera que nosotros tomamos tiene un rendimiento y tiene un riesgo que están directamente asociados. A mayor rendimiento, evidentemente más riesgo. A menor rendimiento, evidentemente menos riesgos. Pero al final, cuando estamos hablando de que nosotros estamos ahorrando o que estamos invirtiendo, lo más importante de este proceso de inversión o de este proceso de ahorro es que podamos recuperar la inversión. Cuando nosotros estamos invirtiendo, les aseguro que es más importante, en primer lugar, recuperar el capital invertido. Y una vez que hemos recuperado el capital invertido, empecemos a contar los dolaritos que hemos ganado. Pero aquí muchas personas primero están enfocadas en la deslumbrante rentabilidad del 90%, del 80%, antes que recuperar el capital. Y ese es un grave error. Lo más importante de una inversión es recuperarla. Una vez que recuperamos esa inversión, podemos identificar qué dinero adicional nos hemos ganado. Primero, recuperemos el capital y pongamos a buen recaudo nuestro capital, y después preocupémonos de la rentabilidad que se podría generar. Primero recuperamos y después preguntemos qué hemos ganado. Ahora, ¿por qué lamentablemente se dan con bastante frecuencia estos casos de piramidación y el tema de especulación en criptomonedas? Es por la naturaleza del ser humano. Yo les aseguro que todas las personas que invirtieron en el esquema del notario Cabrera y que invirtieron en el tema de Big Money, lo que estaban pensando es que esto a mí no me va a pasar. ¿Le puede pasar a mi vecino? Sí. ¿Le puede pasar a mi colega? Sí. ¿Le puede pasar a mi tío? Sí. ¿Le puede pasar a mi sobrino? Sí, pero a mí no. La naturaleza del ser humano es de cometer una grave equivocación considerando que esto a mí no me va a pasar. Le puede pasar a todas las personas que yo conozco, a mis allegados, familiares, colegas, pero a mí no me va a pasar. Primera razón por la cual lamentablemente, las personas caemos en este tipo de situaciones engañosas. En segundo lugar, es el tema del inmediatismo. El ser humano, hoy por hoy, todo resultado quiere que sea inmediato. Queremos ser ricos de la noche a la mañana. Todo debe ser fácil. Nosotros no queremos ninguna complicación, queremos hacernos ricos. ¿Cuándo? De la noche a la mañana, de la manera más fácil, invirtiendo sin hacer ningún tipo de análisis o evaluación adicional, sino que todo de una manera inmediata y todo de una manera muy fácil. Y yo quiero aquí entrar en un tema que me parece que es bien importante y que puede aclarar algunos temas adicionales de la naturaleza del ser humano. Cuando las cosas van bien, yo soy el crack y el gestor de que las cosas vayan bien. Recordemos cuando éramos niños, cuando nosotros estábamos en la escuela y estábamos en el colegio, yo pasé el año. Cuando las cosas van bien, el crack es uno y yo fui el que pasé el año. Pero cuando las cosas no van bien y perdemos el año, el discurso cambia. Me dejaron de año. Yo no soy el culpable. Otra persona fue la que me dejaron de año.
cuando perdemos en estos negocios especulativos, yo no soy el gil, sino que me estafaron. Y no es así. Al final, no es que yo, por supuesto, sí me estafaron, pero el gil fui yo. Entonces, cuando las cosas van bien, yo soy el crack, yo soy el gestor del éxito. Cuando las cosas van mal, yo soy el perjudicado. Hay otras personas, hay otros agentes que actuaron mal y que a mí me afectaron, pero no es tanto así, porque al final existe un interés, una codicia absolutamente desmedida, que es la que nos lleva a que nosotros en una forma voluntaria tomemos la decisión de especular y que a través de esa especulación pongamos en riesgo nuestro capital y que a través de poner en riesgo nuestro capital veamos afectados una gran parte importante de nuestro patrimonio. ¿Cuáles son los principales errores dentro de estos procesos? El primero es el que nos saltamos las etapas. Ese es un gravísimo error. Nosotros ya somos los grandes especuladores antes de que tengamos un fondo en efectivo para cualquier contingente. Nosotros ya estamos en la etapa 3 cuando ni siquiera tenemos un fondo que permita asegurar el pago de un fondo de emergencia. Nosotros estamos especulando en bitcoins y estamos especulando en esquemas de piramidación cuando ni siquiera tenemos un fondo que nos permita cubrir una eventualidad de quedarnos cesantes. No, que estamos especulando cuando ni siquiera tenemos un fondo que nos permita cubrir los problemas que podría tener nuestro negocio en los próximos 6 meses. Segundo error es que nosotros estamos especulando en cosas que no entendemos y esto es gravísimo. Nosotros nos metemos a especular en cosas que ni siquiera entendemos. Alguien medianamente nos recomendó y nosotros ya estamos ahí como expertos en este tipo de operaciones, pero ni siquiera tenemos claro en qué nosotros estamos invirtiendo. Si nosotros tendríamos claro en qué estamos invirtiendo, pregunto yo, ¿qué negocio agrícola? ¿Qué negocio de agroexportación? ¿Qué negocio de servicios? ¿Qué negocio inmobiliario? ¿Qué negocio recreativo? ¿Qué negocio de hostelería genera rentabilidades del 90%? ¿Ustedes conocen algún negocio que genere ese nivel de rendimiento? Especulamos en cosas que ni siquiera entendemos. Y como no las entendemos, confiamos o al no entender, somos tan confiados, somos tan ingenuos que ponemos nuestros fondos en ese tipo de operación. Otro principal error dentro de la sociedad ecuatoriana es la codicia. Al final, las personas que han perdido su dinero en este tipo de piramidaciones, en este tipo de especulaciones, son personas que están buscando resultados inmediatos. Y esa es una reflexión bien importante. Ustedes saben la cantidad de horas a la semana, la cantidad de horas al mes que nosotros tenemos que camellar, que tenemos que trabajar para ganarnos el sueldo. ¿Ustedes creen que la promesa, la expectativa de ser millonarios de la noche a la mañana puede ser real? ¿Cuánto dinero han tenido cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación hemos tenido que poner nosotros para comprarnos una casa? ¿Cuánto trabajo, cuánta dedicación, cuánto esfuerzo hemos tenido que asumir como padres de familia para pagar los estudios universitarios de nuestros hijos? ¿Qué es esto de hacerse millonarios de la noche a la mañana? Es algo real, es algo que se puede alcanzar.
Entonces, al final, la codicia del ser humano, esta búsqueda de resultados inmediatos, esta búsqueda de resultados fáciles, es una pésima, pésima consejera. Otro gran malentendido es el que nosotros no entendamos cuál es el riesgo asociado en nuestras decisiones. Y el riesgo que está asociado en este tipo de decisiones de piramidación y de bitcoins es uno solo. No es el de perder, no es el de perder el 5% o el 3% o dejar de ganar. Es de perder todo. Es de perder todo. Entonces, cuando nosotros no entendemos el riesgo y pensamos que el riesgo máximo es de que se demoren una semana en darnos el dinero de vuelta, estamos absolutamente equivocados. Aquí el riesgo de especular es de que perdamos el 100% del capital. Y un grave error que resume los 4 errores anteriores, es el que seamos extremadamente confiados. Hasta aquí los temas que queríamos revisar con ustedes. Y al final, como conclusiones y recomendaciones, es que una cosa es ahorrar, otra es invertir y otra es poner en riesgo nuestro patrimonio que tanto nos ha costado. ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo ese patrimonio que tanto nos ha costado? Si nosotros, para nosotros es tremendo poner en riesgo nuestro ahorro, peor haríamos en tomar un crédito para que esos fondos podamos operar con este tipo de especulaciones. Nuestra recomendación, no pongan en riesgo su ahorro, peor se van a endeudar para especular. Las propuestas de dinero fácil han existido, existen y siempre y existirán. Al final, el que dice no es cada uno de nosotros porque no se debe llevar por esa codicia y ese facilismo de que las cosas van a funcionar y que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. Ese es algo que no se da en la realidad. ¿Quién es la persona que debe precautelar sus ahorros? Somos nosotros, somos cada uno de nosotros. ¿Quién es la persona que tiene que precautelar sus inversiones? Somos nosotros, somos cada uno de nosotros quienes tenemos que decir que no. Y una recomendación bien importante es que si nosotros vamos a tomar una decisión como esta, sería interesante que conversemos con nuestra familia más cercana para ver qué opina nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá sobre este tipo de actividades. Yo creo que una buena charla con estos familiares más cercanos, que son nuestros principales consejeros, valdrá la pena y les aseguro que vamos a recibir un consejo con el mayor cariño, con el mayor gusto, que estará siempre privilegiando nuestros mejores intereses, que sin duda alguna no van a ser el tema de que podamos hacer este tipo de operaciones especulativas. Aprovechemos los últimos minutos que tenemos para conocer si es que si es que alguien tiene alguna inquietud, algún comentario, con muchísimo gusto para dar contestación a esos comentarios. Pasemos, por favor, a conocer si hay consultas, inquietudes de parte del público asistente. Queremos agradecer nuevamente a los bancos auspiciantes del programa de educación financiera Tus Finanzas. Agradecemos a Banco Bolivariano, agradecemos a Banco Capital, a Banco Procredit, a Banco Finca y a Banco Produbanco, que son las instituciones financieras que nos apoyan en la ejecución de este gran programa de educación financiera para los ecuatorianos que se llama Tus Finanzas. Ahí está nuestra página web, tusfinanzas.es, las diferentes redes sociales, las personas que tengan interés sobre los contenidos, videos, blogs,
y diferentes materiales sobre el tema de educación financiera, son absolutamente bienvenidos a que participen de una manera muy activa en la página www.tusfinanzas.es. De mi parte, les quedo muy agradecidos por su participación. Ha sido un placer y esperamos contar con su presencia en los siguientes webinars que tenemos en la página de Educación Financiera. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Gracias.